Bueno, continuamos, por favor. Ya está la mayoría. Vamos a compartir nuevamente. Ahora, ¿cuál es esto? ¿Está compartiendo? Sí, No le hice Lisset. todavía. Ya va a llegar, ya va a llegar. Sí, Ya, ¿preguntas hasta acá? Repito, siempre, bueno, yo siempre les voy a decir preguntas. Una vez que paso el tema, ya me olvido. Entonces ya no repito generalmente. Por eso es bueno que pregunten y más aún considerando sus proyectos o las características de su proyecto. ¿Ya? A ver, continuaremos. Seguramente ya se les va a ocurrir preguntar algo. Evidentemente estamos en los primeros temas, en realidad que este es el segundo tema ya, pero es importante que vayan asimilando. Y si tienen dudas, también tienen que ustedes decir, ¿no? O no entiendo, o por qué, o de qué. El silencio para mí significa de que han entendido todo. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos, continuaremos. Licen, antes de continuar, hay algunos compañeros que todavía no han podido ingresar, están esperando que les acepte. ¿Qué es tu nombre? Marcelo, Marcelo, ¿qué carrera estás estudiando? Contaduría Pública. Ah, no es derecho, ¿no ve? No, pero estamos aquí para poder apoyarnos, Licen. No, no te preocupes. Si ves vos, está compartiendo la imagen, ¿verdad? La mitad. No sé. No Si está ustedes ven, cargando, Luis. a ver, sus compañeros por si acaso, si ustedes ven, a cada momento aquí me sale un aviso, ¿ya? Para admitir. Y lo estoy haciendo apenas aparezca el aviso. Sí, Entonces, porque le decía, porque a el ver, anterior escúchame, espera como 10, 15 minutos. Por eso Marcelo, le decía. escúchame por favor. Y esto es Sí. recomendación para todo el curso. Más allá de favorecerles todo, nos quita tiempo. O sea, el sistema no es como nosotros queremos. Ya, por eso os digo, repito. Y gracias, se está compartiendo ahorita la pantalla. Miren, entonces aparece uno, yo le acepto. Pero ya cuando estoy con exposición también, no vamos a esperar por uno, dos, tres. Para mí lo importante es la puntualidad y la responsabilidad. ¿De acuerdo? Y por favor, no voy a aceptar que una vez más me hagan recuerdo. Yo tengo aquí los avisos que me salen. Y los que llegan tarde, pues ni modo. Ya, ¿Qué continuamos. tiempo tenemos, Licen, de tolerancia entonces para poder prevenir todo eso? Siempre espero 10 minutos para la Ya, primera listo, parte. Para la Licen. segunda parte, máximo 5. No más. Listo, gracias, Licen. Ya. Bien, continuamos entonces. Ah, a ver, vamos a compartir de nuevo, porque todo esto nos ocasiona problemas en realidad. Ya. ¿Me avisan si está compartiendo ahora? sí, Sí, Lice. Ahora Licen. recién. Ya, continuamos Lice. entonces. ¿Sí? Adelante, si hay pregunta. No, Lice, dije que sí está compartiendo. Ya. Entonces, una vez que nosotros hemos podido, si no demostrar, por lo menos analizar de que nuestro proyecto, nuestra idea de proyecto va a ser viable, ¿sí? Mediante el análisis o los estudios respectivos, ya pasamos a la parte operativa y a la parte de evaluación. Entonces, acá ya hablamos del sistema de evaluación de proyectos. Este cuadrito representa cómo está estructurado el proyecto y qué etapas comprende, ¿ya? A la preparación de proyectos y a la evaluación. Y acá nosotros estamos hablando de que al aprobar o determinar la viabilidad, nosotros vamos a decir que aprobamos la viabilidad económica mediante el flujo de caja económico. Entonces, en la parte de formulación y evaluación,
nosotros tenemos lo que es la obtención y creación de información, lo que hemos dicho en la parte teórica, ¿no? ¿Ver? Entonces, nosotros obtenemos la información necesaria. Esta información necesaria tiene que estar relacionado, por eso va en secuencia lo que les decía hace rato, del estudio de mercado, del estudio técnico y del estudio organizacional. ¿Qué vamos a hacer en el estudio de mercado? Que voy a repetir posteriormente, pero en el estudio de mercado tenemos que nosotros ver o analizar el comportamiento de la demanda, comportamiento de la oferta, que está relacionado con la competencia, competencia directa e indirecta, la aceptación del producto, la estrategia comercial. ¿Es viable comercialmente? Pasamos al estudio técnico. Y en el estudio técnico hemos dicho de que vamos a determinar los requerimientos necesarios de insumos, mano de obra, etcétera, e inversión para que sea viable nuestro proyecto. ¿Es viable técnicamente? Pasamos al estudio organizacional y legal. Toda esta información se va a sistematizar en el flujo de caja. Este flujo de caja, ¿con qué información lo vamos a hacer? También con la información de el estudio económico y financiero que tenemos acá en la parte inferior. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Nosotros vamos a evaluar el flujo de caja o, en otras palabras, todo el estudio económico financiero para ver si es viable o no es viable y además de poder sensibilizar el proyecto. Cuando digo sensibilizar, nos vamos a referir a que nosotros podamos ver algunas variables que son susceptibles de que ocasionen algún riesgo a nuestro proyecto. Y aquí en la base está el estudio de impacto ambiental, que se evalúa en todo momento, pero repito, como requisito fundamental para el país es primero la ficha ambiental. No hay ficha ambiental, no hay proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el sistema de evaluación de proyectos. Repito con esta secuencia. Nuevamente estoy repitiendo. Objetivo específico, objetivo específico, objetivo específico y específico. Si nosotros pusiéramos esto en un árbol de objetivos, estas serían las causas y arriba tendría que estar el efecto, que tendría que ser nuestro objetivo general. ¿Ya? Continuamos. Esta parte es importante. Me están escuchando, ¿verdad? A veces se corta de golpe y no tengo la certeza de que me estén escuchando. Fuerte y claro, Lice. ¿Se escucha Sí, bien? Lice. Ya. Entonces, entramos a lo que es el ciclo de proyectos. ¿Por qué es importante esto? Porque refleja todo lo que es, ¿ya? Refleja todo lo que es el proyecto como proceso. Y como proceso nosotros tenemos, no se pierde este anaranjado, ¿de qué será ya? Tenemos entonces nosotros esto que es importante. La primera etapa va a ser la idea. Pregunta de examen por si acaso. De aquí todas las siguientes diapositivas, igual las anteriores hay algo, pero siempre son preguntas de examen y que deben de memorizarse esto, porque es súper importante. Una primera etapa va a ser la idea. Aprobamos o determinamos la viabilidad de la idea, pasamos a la etapa de preinversión. Determinamos la viabilidad en la etapa de preinversión, pasamos a la etapa de inversión, para posteriormente llegar a la etapa de operación. Entonces, el ciclo del proyecto está compuesto por 4 etapas. La idea, preinversión, inversión y operación. Ahora, vamos a explicar en qué consiste cada una de estas. Por eso dice acá, en cada etapa puede fracasar el proyecto y además nos dice de que existen distintos responsables. ¿Qué ocurre en la etapa de idea? En la etapa de idea, el objetivo fundamental es definir el proyecto, ¿sí? Que ya lo hemos hecho en el caso de ustedes, y pueda que se requiera de una investigación para ello. ¿Quién va a ser el responsable? El empresario o la organización. ¿Por qué el empresario o organización? Porque contrata pues a un profesional, ¿no? O sea, primeramente, el empresario decimos porque él tiene la idea. Vamos a suponer de que, qué sé yo, a ver,
Otro proyecto, por favor, que tengan. De huertos, Perdón. de huertos familiares. Huertos familiares. Ya, sí estoy escuchando, pero ya. A ver, entonces, si decimos el proyecto de huertos familiares, es una idea que tiene el propietario, el empresario, o la sociedad, si quieren, que componen una empresa. Entonces dicen, haremos huertos familiares, seguramente que tienen que ver con la producción de algún bien o servicio. Entonces ellos dicen, tenemos esta idea, ¿puede ser viable o no puede ser viable? Por eso el responsable es el empresario. Decimos de que puede ser viable, pasamos a la etapa de preinversión. Entonces, en la etapa de inversión, ¿cuál va a ser el objetivo? El objetivo es determinar la viabilidad económica de la idea. Acá solamente hemos dicho, puede ser viable la idea, pero acá ya decimos de que tenemos que determinar la viabilidad económica de la idea del proyecto. ¿Quién va a ser el responsable? El preparador y evaluador de proyecto. En este caso, ustedes como profesionales. Entonces, ellos son los que son los responsables de poder preparar y evaluar el proyecto. ¿Ya? Ahora, dentro de la etapa de preinversión existe otra subdivisión. ¿Ya? Otra subdivisión que es el estudio de perfil, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad. Cada uno de estos estudios se diferencian, acá dice, se diferencia por la calidad y cantidad de la información utilizada en la evaluación. ¿Ya? Entonces, estos estudios se van a diferenciar por la profundidad del estudio que se hace. Y esa profundidad se va a ver por la calidad, puede ser información primaria, secundaria, etc. ¿No? Por eso dice, se diferencia en la calidad y cantidad de información utilizada en la evaluación. Entonces, vamos a describir cada uno de ellos. Primero vamos por el perfil. ¿Sí? Entonces, la etapa más preliminar de la preinversión es el perfil. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es destinar más recursos en profundizar la investigación o abandonar el negocio. O sea, nosotros tenemos que tomar la decisión. Si asignamos más recursos para profundizar o ampliar la investigación, o directamente decimos, como no va a ser viable, no me atrae mucho, no me siento conforme, entonces abandono mi idea de negocio. ¿Cuál es la metodología? Utilizamos información existente. Analizamos el juicio común que puedan tener. Vemos la opinión de expertos, porque siempre participan expertos. No podemos nosotros consultar a un profesional, a parientes o a alguien decir, quiero hacer este negocio, ¿te parece bien? ¿Qué me aconsejas? ¿No? Y el juicio común dice, no, pues a ver, alguien tenía alguna idea extravagante por ahí, decimos, mediante el juicio común no creo que resulte, no creo que sea viable. Utilizamos estimaciones globales y estáticas. Decimos estáticas porque no vamos a proyectar nada todavía. Globales porque son montos globales. O si se quiere, datos promedios que tenemos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que corresponde a la idea de perfil. Además, un poquito si retornamos acá, utilizamos información existente, que es información secundaria. ¿Qué instituciones o cómo nosotros obtenemos la información secundaria? Es pregunta para el curso, ¿de dónde obtenemos la información secundaria? De otros proyectos similares, licenciado, ¿puede ser? Puede ser, aunque es piratería, pero puede ser. En el caso de que mencionan, por decir, de otros proyectos similares, hay que mencionar. Ya hay que decir tesis de la universidad tantos, autor tantos. Porque caso contrario es ilegal, es piratería. ¿Pero de dónde más?
Lisa, hay que tomar datos reales. Si estamos sacando de un proyecto similar, entonces tenemos que poner todos sus datos reales en mi bibliografía. Claro, pero estamos haciendo información existente. ¿De dónde más podemos obtener esa información existente? Datos estadísticos también, licenciado. ¿De dónde datos estadísticos? Del INE, Ex- de algunos estudios que se haya hecho por algún, no sé, por algún ministerio, por alguna, o algunas instituciones que se dedican también a hacer investigaciones, esos datos estadísticos. Exacto. Cuando hablamos de información existente, como su nombre dice, todo lo que existe. Podemos tener tesis, podemos tener publicaciones en periódicos, en revistas, podemos tener datos del INE, datos del ministerio, de la alcaldía. Todo lo que exista es información existente. Y esa información se llama secundaria. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos el estudio de perfil, utilizamos todos esos datos. Porque no estamos todavía profundizando a detalle el proyecto. Pero sí es interesante tener todos los datos para poder tener alguna referencia y saber, ¿no?, si existe competencia, no existe competencia. Puedo ver si yo veo el mercado de fideos, diré, pues a ver, no, existen tantas empresas que producen fideo, mejor no me meto con ellos, ¿no? Entonces, hay que ver eso. Ya, por eso es importante, no olviden que es importante en este trabajo, en el proyecto, la información. No sé cuántas veces he repetido eso. Pasamos, después del perfil, que es parte de la preinversión, al otro estudio que es el estudio de prefactibilidad, que también se denomina anteproyecto preliminar. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Aprobar, rechazar, postergar o profundizar su estudio. ¿Ya? Entonces, con el estudio de prefactibilidad nosotros podemos aprobar la viabilidad, aprobar el proyecto y decir sí, es viable, entonces continuemos con el estudio y pasamos a la otra etapa. Podemos rechazar, decimos no, no es conveniente, parece mejor, no, lo dejaremos ahí. ¿Para qué vamos a arriesgar nuestros ahorros? Postergar, no, hay la pandemia, no hay un partido, no hay un sistema de gobierno estable, hay elecciones, no sabemos quién será el presidente. A ver, esperaremos hasta el siguiente año qué pasa. O profundizar, ¿no? Decimos, no, a ver, haremos un poquito más, investigaremos un poco más. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones en función a la información que vayamos a obtener. ¿Cuál va a ser la metodología? Aquí ya un poquito aumenta, ¿no? Información secundaria y primaria. Y también utilizamos cifras promedio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de información primaria? No hay, se han ido. La información existente que se tiene del proyecto a realizar, dice. No, Todos eso los es la datos, secundaria. información. No, eso es la secundaria. Estoy diciendo información primaria. Verificación del lugar, dice. No, Verificación de todo lo que vamos a realizar. no. El diagnóstico que hacemos antes de elaborar el proyecto, o sea, los datos que recabamos, licenciado, de acuerdo a nuestros Tampoco, beneficiarios. ¿Tampoco? tampoco, Ayúdenos, licenciado. La necesidad del proyecto, dice. tampoco. Información primaria. A ver, ¿qué tal? A ver. ¿Cómo ustedes se enteran de sus notas? Mediante el boletín que nos mandan. Ya, ¿eso es información primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria. Mediante el examen que ya hemos realizado. Esperen. Y si preguntan al docente, ¿qué información es? Es el resultado. Primaria. Primaria. Entonces, cuando hablamos de información primaria, para que no sufran porque tenemos solamente un minuto, cuando hablamos de información primaria, la hacemos directamente a los involucrados, mediante encuestas o entrevistas. Es el trabajo de campo.
las encuestas que tienen que hacer ustedes, las entrevistas que tienen que hacer, pero con los involucrados en el negocio, con los posibles consumidores, con los proveedores. Entonces, por eso ya se profundiza el estudio. Utilizamos información secundaria y primaria, ¿ya? Entonces, eso es importante. Se desechan alternativas técnicas organizacionales. Cuando decimos se desechan alternativas técnicas organizacionales, tenemos que nosotros ver qué es lo más conveniente. Si vamos a producir de manera rudimentaria, artesanal, o vamos a utilizar la automatización, etc. Analizamos dentro del estudio de mercado los submercados, que son el mercado consumidor, mercado competidor, mercado proveedor, distribuidor y externo. Y se proyectan cifras. ¿Quién es el responsable? El preparador y evaluador de proyectos. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a esta diapositiva el día lunes, pero no está habiendo mucha participación porque no están adelantando lectura. Tienen el libro y mejor si se han comprado porque siempre es más productivo, más objetivo poder leer. Pero también les he enviado digital. ¿Sí? Entonces, adelante en lectura, vamos a continuar porque esta parte es importante y algunos docentes se han quejado de que pasamos de nuestro horario. ¿Ya? Entonces ahí quedamos y nos veríamos el lunes. ¿De acuerdo? Está bien. Gracias. Gracias. Está bien, Está bien, Lice, Lice. gracias.